Hola a todos, bienvenidos a este análisis profundo sobre el arte de contar historias. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas novelas nos atrapan desde la primera página y otras simplemente no funcionan? El secreto no está solo en lo que se cuenta, sino en cómo se construye. Hoy vamos a desglosar los mecanismos ocultos de la narrativa, desde la arquitectura de sus capítulos hasta la psicología de sus personajes, basándonos en las metodologías de análisis textual más rigurosas. Una narración es, en esencia, tanto el acto de narrar como su resultado final, que llamamos relato, la presentación de una sucesión de acontecimientos. El objetivo fundamental de cualquier autor es mantener tu interés como receptor, y para lograrlo, debe tomar decisiones técnicas constantes sobre cada nivel del texto. Prepárate porque vamos a diseccionar qué hace que una historia sea verdaderamente una obra de arte. La arquitectura del relato, de la forma externa al diseño de la trama. Cuando abres un libro, lo primero que percibes es su apariencia física, lo que llamamos estructura externa. Es fascinante cómo puedes entender mucho de una obra sin leer una sola palabra, solo observando cómo el autor divide el texto del no texto. Los capítulos son las divisiones más comunes, con sus títulos y números, diseñados muchas veces para regular la atención y obligarte a querer leer el siguiente. Una técnica que perfeccionaron las novelas por entregas del siglo XIX. Pero hay otras formas, los episodios, que como en el Lazarillo de Tormes, dividen el texto sin usar títulos ni números, o las secuencias, donde el autor agrupa hechos por tema o cronología usando solo espacios en blanco o asteriscos. En obras monumentales encontramos incluso grandes partes que agrupan capítulos en su interior. Sin embargo, la verdadera magia ocurre en la estructura interna, donde debemos aprender a diferenciar la historia de la trama. La historia son los hechos puros, tal como ocurrirían en la vida real de forma lógica y cronológica, antes de que el autor les meta mano. La trama, en cambio, es la manipulación artística. Es como el autor selecciona y jerarquiza esos hechos para crear un efecto estético, decidiendo qué nos cuenta con detalle y qué prefiere omitir. Esta manipulación es lo que define el nivel artístico de un escritor. Podemos encontrar desde la estructura lógica clásica de planteamiento, nudo y desenlace, hasta formas mucho más complejas, la circular, donde el final nos devuelve al inicio, la de muñeca rusa, con relatos insertados unos dentro de otros, la espiral, que gira obsesivamente sobre un mismo tema, o la caleidoscópica, que maneja varias historias paralelas al mismo tiempo. Incluso si la acción empieza ya iniciada, hablamos de la técnica in medias res. El narrador, la voz maestra y el filtro de la realidad. El narrador es, sin ninguna duda, el elemento central de cualquier relato, ya que todo lo que sucede en la historia pasa por su filtro antes de llegar a nosotros. Es crucial que como espectadores o lectores no cometamos el error de confundir al narrador con el autor real de carne y hueso. El narrador es una entidad de ficción y de hecho podemos analizar una obra perfectamente sin saber nada de la biografía de quien la escribió. Para entender a este guía debemos fijarnos en su punto de vista, la posición desde donde mira, y su voz narrativa, la persona gramatical que usa y cuánto se involucra en la acción. Por un lado, tenemos el narrador heterodiegético que está fuera de la historia. Aquí destaca el omnisciente, ese que lo sabe todo, incluso los pensamientos más íntimos de los personajes y que a veces hasta se permite juzgar lo que pasa. Frente a él está el objetivo, que actúa como una cámara de cine. Solo nos muestra lo que ve desde fuera, de forma neutra, y solo conocemos a los personajes por lo que dicen en sus diálogos. Por otro lado, está el narrador homodiegético, que cuenta la historia desde dentro porque es parte de ella. El más conocido es el protagonista, que genera una cercanía brutal con el lector y una sensación de realismo, aunque su visión es limitada porque no puede saber qué piensan los demás. También existe el narrador testigo, aunque está ahí y lo cuenta en primera persona, no es el centro de los hechos, puede ser un personaje secundario o un observador imparcial. Existen casos más raros y fascinantes, como el narrador en segunda persona, donde el personaje parece hablarse a sí mismo, o el uso de máscaras como los manuscritos encontrados y el estilo indirecto libre, donde la voz del narrador se mezcla tanto con los pensamientos del personaje que ya no sabemos quién habla. La elección de uno u otro no es un detalle menor, determina qué tan cerca nos sentimos de la historia y cómo entenderemos el tiempo y el espacio del relato.
El manejo del tiempo y el espacio, creando mundos y ritmos. Toda acción necesita un lugar y un momento para ocurrir. El espacio es el escenario que sostiene la narración y puede ser un simple decorado o un elemento que afecte directamente lo que pasa. Se construye a través de la descripción, pero los grandes autores logran integrar estas descripciones en frases narrativas de acción, para que el ritmo no se detenga mientras nos muestran cómo es el lugar. Pero donde la técnica se vuelve realmente compleja es en el tiempo. En la literatura no usamos el tiempo real, sino un tiempo figurado, una imagen creada por la ficción. Según las teorías de Gerard Janet, debemos analizar 3 dimensiones del tiempo: el orden, la duración y la frecuencia. El orden se refiere a cómo el narrador rompe la cronología lógica mediante anacronías. Si viaja al pasado, tenemos la analepsis o retrospección. Puede ser un rápido flashback o un raconto más pausado y detallado. Si viaja al futuro, hablamos de prolepsis o anticipación, una técnica típica de los narradores omniscientes. Luego está la duración, que es la que marca el ritmo. La elipsis elimina años o días en un segundo para acelerar. El sumario resume los hechos. La escena iguala el tiempo del relato al real, típico de los diálogos. La pausa detiene todo para describir, y la digresión reflexiva detiene la acción para que el narrador lance un mensaje o reflexión. Por último, la frecuencia analiza cuántas veces se cuenta algo. El relato singulativo cuenta una vez lo que pasó una vez. El iterativo cuenta una vez algo que pasaba muchas veces, como una rutina. Y el repetitivo nos cuenta varias veces un solo suceso, generalmente para mostrar una obsesión del personaje. Todo esto se apoya en el uso de verbos y conectores, lo que llamamos tiempo lingüístico, que es la herramienta final para jugar con el reloj de la historia. El diseño de personajes, de tipos planos a seres redondos. Finalmente, llegamos a los habitantes de la ficción, los personajes. Son todos esos seres, reales o inventados, que participan en los hechos, pero recuerda, siempre son una construcción del narrador, tamizada por su subjetividad. No debemos juzgarlos solo por cómo se describen físicamente, sino por sus conductas, sus relaciones y sus actos de habla. El arte de contar consiste en hacer que los hechos hablen por sí mismos a través de los personajes. Podemos conocerlos de varias formas: por presentación directa, cuando ellos mismos nos cuentan quiénes son; por la visión de otros personajes, que siempre será subjetiva y limitada; o por un narrador heterodiegético, común en las novelas realistas. Lo más rico, sin embargo, es la combinación de todas estas modalidades. Al analizarlos, nos fijamos en su grado de participación, los protagonistas y los secundarios, teniendo en cuenta que un personaje puede ser clave incluso si nunca aparece físicamente, pero su ausencia mueve la trama. También está su naturaleza. Pueden ser históricos, puramente ficticios o personajes simbólicos que representan una idea o valor, como el nombre de Doña Perfecta. Pero lo más importante para la calidad de una historia es su complejidad. Los personajes planos son casi caricaturas, con pocos rasgos que no cambian, útiles como tipos sociales, mientras que los personajes redondos son profundos, dinámicos, evolucionan a lo largo de la historia y tienen la capacidad de sorprendernos con sus reacciones. Como decía Umberto Eco, los personajes son fórmulas vivientes en las que nos reconocemos. En última instancia, lo que buscamos no es solo que se parezcan a personas reales, sino su valor estético y técnico dentro del engranaje del relato. Espero que este viaje por la estructura narrativa les ayude a ver sus libros y películas favoritas con ojos nuevos.